La primera vez que los padres han sido considerados penalmente responsables de tiroteo en la escuela. Amo tanto a mis padres, aunque puede que no haya sido la mejor manera de criarnos. Es cadena perpetua sin libertad condicional. Desde un caso en el que un padre mató de hambre a su bebé de 10 meses, hasta otro en el que un niño fue encadenado a una cama. Estas historias de maltrato pueden llegar a ser desgarradoras. Así que, sin furderado aquí, están los peores padres absolutos. James y Jennifer Crumbley. En la tranquila ciudad de Oxford, Michigan, se desarrolló un escalofriante relato que sacudiría a la nación hasta sus cimientos. James y Jennifer Crumbley, los padres del autor del tiroteo en el Instituto de Oxford, se vieron envueltos en una maraña de implicaciones legales que marcaron un caso histórico en la justicia estadounidense. Acusados de homicidio involuntario, su historia es un relato desgarrador de tragedia, responsabilidad y una comunidad que se enfrenta a las secuelas de un suceso devastador. James y Jennifer Crumbley. Cargo homicidio involuntario. En el corazón de Oxford, Michigan, la familia Crumbley vivía una vida que se apartaba de la norma. Con una inclinación por lo poco convencional, sus días estaban llenos del crepitar de los petardos y la tranquilidad de las acampadas, un marcado contraste con el bullicio social de su comunidad. James Crumbley, el patriarca, no era ajeno a los tribunales, ya que su pasado estaba empañado por problemas legales que iban desde el pago de cheques sin fondos hasta la conducción con el carné suspendido. Jennifer Crumbley, la matriarca y directora de marketing, soportaba las cargas financieras del hogar. Su salario era la fuente de sustento de la familia. En segundo plano, su hijo Ethan luchaba contra demonios invisibles. Su salud mental estaba plagada de alucinaciones y paranoia. Sin embargo, a pesar de las evidentes señales de alarma, Jennifer no se dejó llevar por sus instintos maternales y no buscó ayuda profesional para su hijo. La dinámica familiar era un caso clásico de negligencia y descuido. Por desgracia, estaba abocada a desencadenarse de la manera más trágica. A medida que las hojas del otoño daban paso al frío de un invierno que se acercaba, la narrativa de la familia Crumbley dio un giro oscuro. En los días posteriores al Día de Acción de Gracias del año 21, Jennifer Crumbley organizó una salida que más tarde sería analizada por una comunidad en duelo y una nación conmocionada. Llevó a su hijo Ethan a un campo de tiro local, un lugar que se enorgullecía de ser un entorno familiar. Allí se satisfizo el interés de Ethan por las armas de fuego que los videojuegos violentos ya habían avivado. Ethan y su madre se turnaron para disparar una pistola Sig Sauer de 9 milímetros, un arma que pronto se haría famosa. La salida no fue solo una experiencia de unión entre madre e hijo, sino que presagiaba el horror que se desataría en el Instituto Oxford. En un día que empezó como cualquier otro, los pasillos del Instituto de Oxford se convirtieron en el escenario de un acto insondable. Ethan Crumbley, portando la misma pistola de 9 milímetros que había sido un regalo de sus padres, entró en el instituto con un plan que acabaría en carnicería. Escondió la pistola en su mochila. A medida que avanzaba la jornada escolar, el sonido de los disparos recorría los pasillos. 4 jóvenes vidas se vieron truncadas, y varias más quedaron marcadas por lesiones y traumas. Al parecer, se trataba de un joven de 15 años que había abierto fuego en un instituto de Michigan. Este vídeo muestra algunos momentos de los estudiantes que empiezan a salir corriendo de un aula, fuera del edificio como disparos habían sonado. Inmediatamente después, mientras las fuerzas del orden acudían al lugar de los hechos, James y Jennifer Crumbley se dieron a la fuga. Su huida fue una admisión silenciosa de la gravedad de la situación. Sabían el papel que habían desempeñado en esta tragedia. El desesperado intento de la pareja por eludir la captura terminó en un almacén de Detroit, donde se les encontró escondidos. Los Crumbley no solo habían proporcionado el arma a Ethan, sino que también habían ignorado signos evidentes del deterioro de su estado mental. La comunidad de Oxford, con su fuerte cultura de las armas y su población políticamente heterogénea, estaba polarizada, mientras que algunos residentes apoyaron la decisión, considerándola un paso necesario hacia la rendición de cuentas. Otros se opusieron a la idea de culpar a los padres de los actos de su hijo. Los cargos contra los Crumbleys provocaron serias discusiones en todos los rincones de la ciudad. Los primeros padres de este país considerados penalmente responsables del tiroteo en la escuela de su hijo están a punto de ser condenados. El caso Crumbley planteó muchas cuestiones legales sobre cómo los padres deben cuidar de sus hijos y manejar las armas. El tribunal se centró en si los Crumbley fueron realmente descuidados y no tuvieron suficiente cuidado para mantener a salvo a su hijo Ethan. Dijeron que James y Jennifer Crumbley no guardaron el arma bajo llave y no prestaron atención a la salud mental de Ethan, cosa que deberían haber hecho como cualquier padre responsable.
El campo de batalla legal se disputó ferozmente en torno al concepto de previsibilidad. ¿Podían haber previsto los Crumbly la tragedia que su hijo desencadenaría en el Instituto Oxford? La acusación alegó que las señales eran claras y que cualquier otro padre habría tomado medidas decisivas para intervenir. La defensa, por su parte, pintó el cuadro de un adolescente complejo, capaz de engañar, argumentando que la línea que separa la paternidad imperfecta de la negligencia criminal no debe trazarse precipitadamente. A medida que se desarrollaba el juicio de James y Jennifer Crumbly, la defensa montó un contraataque estratégico a la narrativa condenatoria de la acusación. Su planteamiento consistía en desviar la atención del jurado de los defectos de carácter de los padres Crumbly y centrarla en las pruebas tangibles de lo que realmente sabían, o no sabían, sobre las intenciones letales de su hijo. La defensa argumentó que los vicios personales de la pareja y el desorden doméstico eran distracciones irrelevantes de la cuestión central del riesgo previsible. Cuando el tirador cogió el arma y tomó la decisión de disparar a varias personas, asumió toda la responsabilidad por el número de víctimas y la puso en sus manos. Sin embargo, la atención se centró en las frecuentes ausencias de Jennifer Crumbly en un establo de caballos, un detalle que la fiscalía consideró importante. Estas ausencias coincidieron con los episodios de alucinaciones de Ethan, lo que sugiere un fallo en la supervisión parental durante los momentos críticos de la crisis mental del adolescente. La defensa alegó que estos detalles eran irrelevantes, que no equivalían al conocimiento de una amenaza inminente. El caso se convirtió en un espejo que reflejaba las luchas, a menudo pasadas por alto, dentro de las instituciones educativas para proporcionar un apoyo adecuado en materia de salud mental. Al final, James y Jennifer fueron condenados a penas de entre 10 y 15 años de prisión. James y Jennifer Crumbly, sentencia, de 10 a 15 años de cárcel. Ambos padres estaban arrepentidos de lo que hicieron. Lamento su pérdida como resultado de lo que mi hijo hizo. No fuimos buenos padres, pero era demasiado tarde. El acto ya estaba hecho. Espero que el tiempo te haga pensar de otra manera. Espero que un día hubieras elegido cuidar de tu hijo, enseñarle a amar y a ser amado. Que no hubieras elegido comprar las balas que entraban en los cuerpos de los niños. Ahora, James y Jennifer descuidaron a un niño. David y Louise Turpin, en cambio, abusaron física y mentalmente de sus hijos. A veces todavía tengo pesadillas de las cosas que habían pasado. David y Louise Turpin. La historia de David Allen Turpin y Louise Anna Turpin no comienza con el horror que más tarde los definiría, sino con un matrimonio sin pretensiones en la pequeña ciudad de Pearisburg, Virginia. Corría el año 1985, cuando David, un ingeniero informático de 23 años, y Louise, una estudiante de bachillerato de 16, intercambiaron sus votos. Su vida en común estaba arraigada en su fe cristiana pentecostal, un sistema de creencias que influiría mucho en su decisión de tener una familia numerosa, creyendo que era una orden divina. Los Turpin tuvieron 13 hijos, un hogar bullicioso que, para el observador externo, podía parecer lleno de vida y alegría. La carrera de David como ingeniero informático, que incluyó estancias en Lockheed Martin y Northrop Grumman, mantuvo a la familia mientras se establecían en Fort Worth, Texas. Fue entonces cuando empezaron a surgir los primeros indicios del inusual estilo de vida de la familia, aunque nada hacía presagiar la cruda realidad que más tarde saldría a la luz. En 1999, los Turpin se trasladaron a Rio Vista, Texas, una decisión que marcó el comienzo de una existencia más aislada para su creciente familia. Fue en Rio Vista donde el comportamiento de los Turpin se hizo más reclusivo, y 10 de sus hijos fueron trasladados a una caravana de su propiedad, separados de sus padres. Este acto de aislamiento fue el primero de una serie de pasos cada vez más preocupantes que culminarían en una sorprendente revelación años más tarde. A medida que la familia crecía, también lo hacía el secretismo que rodeaba sus vidas. La existencia de los Turpin estaba llena de contradicciones. De cara al público, proyectaban una familia unida y feliz. Sin embargo, de puertas adentro, se mostraban aislados y controladores. Era una vida que, con el tiempo, se desvelaría de la forma más pública e inquietante. En el año 24, el camino de la familia Turpin les llevó a un nuevo escenario, el paisaje suburbano de Perris, California. Fue aquí donde la fachada cuidadosamente construida de la familia comenzó a mostrar grietas, ya que los vecinos observaron el comportamiento peculiar de los niños y su aspecto demacrado. Rara vez se veía a los niños, y cuando lo hacían, parecían desnutridos y pálidos. Permanecían en silencio a menos que se les hablara, casi como si la invisibilidad fuera su única defensa en un mundo que les había mostrado poca bondad. A pesar de la sombría realidad que se vivía entre las paredes de la casa de los Turpin,
Las redes sociales de la familia mostraban una imagen totalmente distinta. Las fotos publicadas en Facebook mostraban salidas a Disneyland, con los niños vestidos con camisetas de Disney a juego, sonriendo a la cámara. Las matrículas de los coches de la familia, Desland y DE Forever, parecían afirmar su amor por el lugar más feliz del mundo, en marcado contraste con la vida que llevaban en casa. La historia dio un giro radical con la valiente huida de su hija Jordan Turpin, de 17 años. Los Turpin llevaban más de 2 años planeando su huida. El 14 de enero de 1818 llegó el momento de la verdad. De madrugada, 2 de las niñas Turpin se lanzaron hacia la libertad a través de una ventana. La hermana menor, presa del miedo, retrocedió, pero Jordan siguió adelante, impulsada por la esperanza de ser rescatada ella y sus hermanos. Con un teléfono móvil desactivado en la mano, Jordan llamó al 911. «Mis padres me maltratan, nos maltratan, pero la razón por la que llamé es que logramos salir de allí. Es una de las cosas más aterradoras que he hecho. Estoy aterrorizada, pero llamé porque mis 2 hermanas pequeñas están encadenadas ahora mismo y ellas... ¿Tienes pruebas? ¿Tienes fotos de eso? Sí, puedo mostrárselas». Habló de cómo sus hermanos y hermanas estaban atados en sus camas, cómo la casa apestaba y cómo fueron sometidos a tortura. Cuando llegó la policía, Jordan les enseñó fotos que demostraban lo terrible que eran las cosas en la casa. Los agentes pensaron que solo iban a comprobar si todos estaban bien, pero cuando David y Louise Turpin abrieron la puerta, parecieron sorprenderse de ver a la policía. Louise no sabía que su falsa vida de familia feliz iba a desmoronarse. Dentro de la casa, los agentes encontraron la situación exacta que Jordan había descrito. Vivimos en la suciedad, y a veces me despierto y no puedo respirar. Por lo sucia que está la casa. Nunca nos bañamos. Descubrieron a 12 niños, algunos atados a sus camas, todos con aspecto muy delgado y sucio. Los padres parecían confundidos, como si no se dieran cuenta de lo que habían hecho. Había pruebas claras de que los niños habían sido maltratados durante mucho tiempo. Las cadenas demostraban que estaban prisioneros, y los cuerpos delgados de los niños demostraban que no habían recibido los cuidados adecuados durante años. Los malos tratos eran muy graves y se manifestaban de muchas maneras, como encerrarlos, pegarles e incluso asfixiarlos. Los niños solo podían comer una vez al día y bañarse una vez al año. Esto los ponía muy enfermos y sucios, y afectaría a su salud durante mucho tiempo. Los niños estaban muy mal físicamente. El mayor, que tenía 29 años, solo pesaba 82 libras porque no comían lo suficiente. Incluso el de 12 años tenía los brazos tan pequeños como los de un bebé, porque pasaban hambre todo el tiempo. Además del daño físico, los niños también estaban muy mal de la cabeza. No aprendieron mucho, así que no entendían cosas básicas como la medicina o lo que hace la policía. Tras el terrible descubrimiento de los niños Turpin, el proceso legal avanzó rápidamente. David y Louise Turpin fueron acusados de muchos delitos graves que demostraban la gravedad de los malos tratos a lo largo de los años. Se les acusó de 12 cargos de tortura, 12 cargos de detención ilegal, 7 cargos de abuso de un adulto dependiente y 6 cargos de abuso de menores. David y Louise Turpin. Acusación: tortura, detención ilegal, abuso de un adulto dependiente, abuso de menores. David Turpin recibió un cargo adicional de un acto lascivo en un niño menor de 14 años, y más tarde fue acusado de perjurio por declaraciones juradas falsas presentadas ante el Departamento de Educación de California, alegando que sus hijos estaban siendo educados en una escuela privada. Se fijó una fianza de $9 millones para Louise y 12 millones para David. El abogado de Louise Turpin presentó una solicitud para que fuera ingresada en un programa de desvío previo al juicio para recibir tratamiento de salud mental, alegando un diagnóstico de trastorno histriónico de la personalidad. Sin embargo, el juez denegó esta petición, considerando a Louise un riesgo para el público. A ninguno de los dos se les permite poseer, portar, comprar o intentar comprar armas de fuego. Bien, sí, su señoría. Y usted debe permanecer por lo menos 100 metros de distancia de todos ellos en todo momento, que no sea en los procedimientos judiciales donde todo el mundo se le ordena estar presente. En un giro dramático de los acontecimientos, el 22 de febrero de 29, tanto David como Louise Turpin cambiaron sus declaraciones de inocencia a culpabilidad en múltiples cargos, incluyendo tortura y detención ilegal. Ambos acusados son condenados a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. La sentencia impuesta a la pareja fue cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 25 años. David y Louise Turpin. Sentencia: cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. La sentencia fue un asunto emotivo, sobre todo porque los niños los perdonaron.
Quiero mucho a mis padres, aunque no fuera la mejor manera de criarnos. Me alegro de que lo hicieran, porque me convirtieron en la persona que soy hoy. Solo quiero agradecerles por enseñarme sobre Dios y la fe. Espero que nunca pierdan la fe. Tras su terrible experiencia, los niños Turpin emprendieron un largo camino hacia la recuperación. Tras su rescate, estuvieron hospitalizados durante 2 meses, recibiendo tratamiento médico para diversos problemas, desde daños cardíacos debidos a una grave desnutrición hasta trastornos cognitivos y neuropatía. Los 6 menores fueron acogidos en hogares de guarda, con la intención de proporcionarles un entorno estable y enriquecedor que les ayudara a recuperarse. Empezar una nueva vida no fue fácil. Los niños tuvieron que hacer frente a importantes problemas de salud y cognitivos derivados de los años de abusos y abandono que sufrieron. Acostumbrarse a un mundo que desconocían fue duro. Por desgracia, los abusos no cesaron cuando fueron rescatados. En octubre de 2019, salieron a la luz denuncias de que 5 de los menores Turpin volvieron a ser maltratados en uno de los hogares de acogida a los que acudieron. Les hicieron daño físico y no les cuidaron bien, lo que llevó a que los padres de acogida fueran detenidos y acusados. A pesar de estos contratiempos, hubo destellos de esperanza. Surgieron informes de que los niños Turpin vivían de forma independiente, encontraban trabajo y seguían estudiando, y uno de ellos incluso se graduó en la universidad. Sin embargo, una investigación del programa 2020 de la cadena ABC reveló que algunos de los niños estaban desatendidos por los servicios sociales del condado de Riverside, y que algunos se habían quedado sin hogar y sin acceso a los fondos donados para su manutención. Ante esta situación, los hermanos Turpin emprendieron acciones legales. En julio de 22, presentaron demandas contra la agencia de acogida, el condado de Riverside y ChildNet Youth and Family Services, alegando graves abusos y negligencia en el sistema de acogida. Estas demandas no solo representaban su lucha por la justicia, sino también una postura contra un sistema que no les protegió ni siquiera después de su rescate inicial. Sus vidas se han visto permanentemente alteradas en su capacidad de aprender, crecer y prosperar. Se ha retrasado su desarrollo mental, físico y emocional. Una historia muy triste, pero la siguiente puede dolerte aún más porque se trata de la muerte de un niño de 10 meses. No sé si llegaré a entender en qué estaban pensando estos padres. Seth Welch y Tatiana Fusari. En el tranquilo municipio de Solon, en el condado de Kent, Michigan, se produjo una tragedia desgarradora que conmocionó a la comunidad. Seth Welch y Tatiana Fusari, padres de 3 niños de corta edad, se encontraron en el centro de un caso desgarrador que conmovió al país. Su hija Mary Welch, de 10 meses, estaba tan desatendida que murió de hambre. Seth Welch y Tatiana Fusari llevaban una vida poco convencional. Residían en una remota granja de Michigan y llevaban un estilo de vida sencillo, marcado por sus arraigadas creencias religiosas y su desconfianza hacia la medicina moderna. La familia llamó por primera vez la atención de los servicios de protección de menores en el año 24, cuando su hijo mayor dio positivo por THC poco después de nacer. Este incidente marcó el comienzo de una tensa relación entre la familia y las autoridades, preparando el terreno para una serie de acontecimientos que culminarían en tragedia. A pesar de las primeras señales de alarma, Seth y Tatiana siguieron criando a sus hijos, lejos de las miradas indiscretas de la sociedad, firmes en sus convicciones. Fue una decisión que tendría consecuencias nefastas, ya que el bienestar de sus hijos se escapó por las grietas de su mundo aislado. El hogar de los Welch era un entorno sombrío, que pronto se convertiría en el escenario de un descubrimiento desgarrador. Un fatídico día de agosto de 18, las autoridades acudieron a la residencia de los Welch para descubrir una realidad tan espantosa como dolorosa. Mary Welch, de 10 meses, fue encontrada inconsciente. Su frágil cuerpo pesaba apenas 2,5 kilos, en claro contraste con el peso medio de una niña de su edad. El estado de la casa familiar era deplorable. El sheriff la describió como antihigiénica, con indicios de roedores, insectos y moho, que creaban un entorno no apto para niños. A pesar de los claros signos de deterioro de la salud de su hija, Seth Welch y Tatiana Fusari se habían negado rotundamente a buscar ayuda médica, alegando sus creencias religiosas y una profunda desconfianza en el sistema médico como razones de su inacción. 2 de los 3 hijos de la pareja nunca habían sido atendidos por un médico colegiado, una decisión que reflejaba sus puntos de vista poco convencionales, pero que también tendría consecuencias irreversibles. A medida que la realidad del estado de Mary salía a la luz,
Se hizo evidente que las decisiones de sus padres habían desempeñado un papel fundamental en la tragedia que se desencadenó. No estoy seguro de que alguna vez entenderé en qué estaban pensando estos padres. La autopsia de Mary Welch pintó un cuadro desgarrador de negligencia. Las conclusiones del forense fueron inequívocas. La niña sufría malnutrición crónica, lo que habla por sí solo del prolongado sufrimiento que padeció. El testimonio del médico fue contundente. Creía que la causa de su trágico fallecimiento había sido la privación de alimentos y agua, necesidades básicas de cualquier ser humano, y más aún de un bebé vulnerable. El cuerpo de Mary presentaba signos de inanición y deshidratación, condiciones que podrían haberse evitado con la más mínima intervención. Las palabras del médico en la sala del tribunal pusieron de manifiesto el grado de abandono de Mary. Podía ver el contorno de sus intestinos a través de su estómago. Podía ver su columna vertebral completamente a través de su espalda. Pude ver cada una de sus costillas a través de su pecho. Sí, como dije. El testimonio fue una pieza crítica del rompecabezas, proporcionando una explicación científica de la muerte de María y atribuyéndola directamente a las acciones, o más bien las inacciones, de sus padres. Ese es un cargo llamado asesinato por delito de homicidio. Es cadena perpetua sin libertad condicional. Requiere que se tome una muestra de ADN en el momento del arresto. Los cargos contra Seth Welch y Tatiana Fusari eran tan graves como el propio crimen. En agosto de 1818, la pareja se enfrentó a la cruda realidad de sus actos al ser acusados de asesinato con alevosía por la muerte de su hija, Mary. Seth Welch y Tatiana Fusari. Acusación homicidio. La gravedad de la situación era palpable, pero fue su reacción al escuchar los cargos lo que captó la atención del público. Un vídeo de la comparecencia, en el que se ve la cara de estupefacción de la pareja, corrió como la pólvora por Internet, convirtiéndose en una sensación viral. Muchos expresaron su incredulidad e indignación por la aparente conmoción de la pareja ante la gravedad de su situación. Este caso fue notable porque implicaba la triste muerte de un niño y planteaba importantes cuestiones sobre los derechos de los padres, las creencias religiosas y el cuidado de los niños. El juicio de Seth Welch fue un punto central del caso, ya que la sala del tribunal se convirtió en el escenario del desarrollo del drama de la justicia. En junio de 20, tras un juicio que dejó al descubierto los inquietantes detalles de la muerte de Mary, Seth Welch fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La condena conllevaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Seth Welch. Sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, las declaraciones de Seth Welch hicieron poco para influir en el tribunal o la opinión pública. Su defensa se basó en sus creencias religiosas y en su desconfianza hacia la clase médica, pero estos argumentos no sirvieron de nada ante las abrumadoras pruebas de negligencia. En el cargo de asesinato grave primer cargo, culpable de asesinato grave como se le acusa, y el condado 2 culpable de abuso infantil en primer grado como se le acusa. Su reacción a su sentencia de cadena perpetua fue de ninguna emoción. Se quedó con la mirada perdida mientras se leía el veredicto. El juicio de Tatiana Fusari aportó una dimensión diferente al trágico relato de la muerte de Mary Welch. En 21, Fusari se enfrentó al tribunal. Su defensa pintó el cuadro de una mujer atrapada en una relación abusiva con Seth Welch. Testificó que el comportamiento abusivo de su marido se extendía a violaciones y palizas, y que no se le permitía llevar a su hija al médico. Fusari alegó que este abuso era la razón por la que no podía cuidar de María. Su defensa también se basó en la afirmación de que ella no reconoció la gravedad del estado de salud de Mary, y no era consciente de lo que finalmente causó la muerte de su hija. Vale. Se dio la vuelta para mirarme y empezó a darme puñetazos en la cara. A pesar de estas afirmaciones, el jurado no fue persuadido. Fusari fue declarada culpable y, al igual que su marido, condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado. Además, recibió una condena de 15 a 30 años por abuso infantil en primer grado. Tatiana Fusari, sentencia. Cadena perpetua, de 15 a 30 años de prisión. A diferencia de Seth, Tatiana lloró durante toda la sentencia. El resultado de la sentencia de Fusari añadió otra capa de complejidad al caso, ya que planteó cuestiones sobre el papel del maltrato conyugal en el contexto de la responsabilidad penal. No obstante, la sentencia fue un testimonio de la determinación del tribunal de responsabilizar a ambos progenitores de la negligencia que condujo a la prematura muerte de Mary. Gracias por vernos. Haz clic en los vídeos de tu pantalla para ver contenidos similares.